Él se enamoró de ella bajo una máscara plateada, en un salón iluminado por velas que pronto se apagarían para siempre. Bailaron como si el mundo no existiera, pero cuando las campanas de medianoche sonaron y todas las máscaras cayeron, descubrió la verdad que lo destruiría. Ella era la criada de su prometida, un secreto que la alta sociedad de Madrid jamás perdonaría, y lo que todos esperaban que hiciera después. Nadie lo vio venir. Antes de continuar, dime desde dónde me ves. Y si este inicio te atrapó, dale like y sígueme. La noche del 15 de octubre de 1847 brillaba con un esplendor poco común sobre la mansión Valcárcel. Cientos de velas iluminaban los salones de mármol, y la aristocracia madrileña se había reunido para el baile de máscaras más esperado de la temporada. Tras elaboradas máscaras venecianas, rostros conocidos se volvían misteriosos, y por una noche, las rígidas convenciones sociales parecían aflojarse apenas lo suficiente para que el corazón latiera con libertad. Don Alonso de Mendoza y Rojas, heredero del marquesado de Altamira, observaba la escena desde lo alto de la escalinata con una mezcla de hastío y resignación. Sus 26 años le pesaban como si fueran el doble. Alto, de complexión atlética forjada en años de esgrima y equitación, Alonso poseía el porte de quien ha nacido para mandar. Su cabello castaño oscuro caía con elegancia abajo. La máscara dorada que cubría la mitad superior de su rostro, dejando visible una mandíbula firme y unos labios que rara vez sonreían desde que su padre había arreglado su compromiso con doña Beatriz de Montalvo. No amaba a Beatriz, apenas la conocía, pero el matrimonio uniría dos de las fortunas más grandes de España, y en su mundo, el amor era un lujo que los hombres de su posición no podían permitirse. La música de violines llenaba el aire cuando sus ojos la vieron. Era imposible no verla. En medio del salón, girando al ritmo de un vals, una mujer de cabello rubio como el oro pálido capturaba la luz de las arañas de cristal. Su máscara plateada, adornada con plumas blancas, ocultaba su identidad, pero no podía esconder la gracia natural con la que se movía. Su vestido era elegante pero discreto, de un azul profundo que contrastaba con su piel de porcelana, y sus ojos, incluso a la distancia. Alonso pudo ver el brillo de unos ojos azules que parecían contener el cielo del mediodía. Sin pensarlo, sus pies lo llevaron escaleras abajo. Atravesó la multitud de nobles enmascarados, esquivando conversaciones y reverencias, con la mirada fija en aquella figura que giraba ahora sin pareja, dejándose llevar por la música en una soledad que le pareció hermosa y triste al mismo tiempo. ¿Me concedería este baile?, preguntó Alonso cuando finalmente llegó a su lado, extendiendo la mano con una reverencia. Ella se detuvo sorprendida. Por un momento pareció dudar, sus ojos azules recorriendo el rostro visible de Alonso con una mezcla de curiosidad y cautela. Luego lentamente posó su mano enguantada sobre la de él. «Es usted muy amable, señor». Su voz era suave, cultivada, pero había en ella un ligero temblor que Alonso no pudo descifrar. ¿Nerviosismo? ¿Miedo? ¿Y qué le parece, ahora que lo experimenta? Ella guardó silencio por un momento, y Alonso notó cómo sus ojos azules se llenaban de una melancolía inesperada. «Es hermoso», dijo finalmente, «como un sueño del cual uno sabe que despertará demasiado pronto». Esas palabras se clavaron en el pecho de Alonso con una precisión dolorosa. Él también sentía que estaba en un sueño, uno que terminaría cuando las campanas marcaran la medianoche y todos se quitaran las máscaras. «¿Puedo saber su nombre?», preguntó, consciente de que rompía la etiqueta del baile de máscaras. Los ojos de ella se ensombrecieron. «Esta noche creo que es mejor que permanezcamos como extraños, señor. Solo dos almas que bailan sin nombres, sin pasados, sin futuros». Había algo en la tristeza de sus palabras que hizo que Alonso quisiera arrancar su propia máscara, revelar quién era, prometerle que el futuro no tenía que ser inevitable. Pero antes de que pudiera hablar, la música cambió a un tempo más rápido, y otras parejas los rodearon. Bailaron una pieza más, luego otra, entre giros y pasos,
Conversaron sobre arte, sobre música, sobre los libros que habían leído. Alonso descubrió que ella conocía a Cervantes y a Lope de Vega, que admiraba las pinturas de Velázquez, que soñaba con ver el mar algún día. ¿Nunca ha visto el mar?, preguntó él incrédulo. Nunca he salido de Madrid, respondió ella con sencillez. Mi vida ha sido pequeña. Entonces debemos cambiar. Eso, dijo Alonso con una intensidad que lo sorprendió a sí mismo. El mar es como la libertad hecha agua, infinito y salvaje. Ella lo miró con tal intensidad que Alonso sintió que podía ver directamente en su alma. ¿Y usted es libre, señor? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. No, no era libre. Estaba atado por el deber, por el apellido, por un compromiso que no había elegido. Esta noche, respondió finalmente, bailando con usted, me siento más libre de lo que me he sentido en años. Un rubor subió por el cuello de ella, visible incluso en la penumbra del salón. No debería decir esas cosas, susurró. No me conoce. Entonces conozcámonos, insistió Alonso apretando suavemente su mano. Quítese la máscara. Déjeme ver quién es realmente. El terror atravesó los ojos azules de ella. No puedo, dijo, y su voz se quebró. Si supiera quién soy. No me importaría, la interrumpió él. Sí le importaría, respondió ella, y había certeza en su voz. Le importaría mucho. Antes de que Alonso pudiera protestar, las campanadas del reloj comenzaron a sonar. Medianoche, el momento en que todas las máscaras debían caer. Ella se apartó bruscamente de sus brazos. «Debo irme». «Espere, por favor». Alonso extendió la mano, pero ella ya se alejaba abriéndose paso entre la multitud. «Al menos dígame su nombre». Pero ella no se detuvo. Corrió hacia una de las puertas laterales del salón, su vestido azul ondeando tras ella como agua bajo la luna. Alonso intentó seguirla, pero la multitud de invitados, que comenzaban a quitarse las máscaras, le bloqueó el paso. Cuando finalmente logró llegar a la puerta, ella había desaparecido. En el suelo, donde ella había estado momentos antes, brillaba algo bajo la luz de las velas. Alonso se agachó y recogió un pequeño broche de plata, simple pero delicadamente trabajado, con la forma de una rosa. Debió haberse caído de su vestido al correr. Lo apretó en su puño mientras escaneaba, desesperadamente, los jardines oscuros, más allá de las puertas. Se había ido, y Alonso de Mendoza y Rojas, heredero del marquesado de Altamira, prometido de doña Beatriz de Montalvo, sintió que algo esencial se había ido con ella. Los 3 días siguientes fueron un tormento para Alonso. Interrogó discretamente a los sirvientes, preguntó entre sus conocidos. Incluso contrató a un investigador para que averiguara la lista completa de invitados al baile. Pero la mujer de cabello dorado y ojos azules parecía haberse desvanecido como el humo. Nadie la había visto llegar, nadie sabía quién era, nadie recordaba haberla visto quitarse la máscara. Era como si hubiera sido un fantasma, pero el broche de plata en su bolsillo le recordaba que había sido real. La mañana del 4.º día, Alonso fue convocado a la mansión Montalvo para el té con su prometida y la familia de ella. Era un ritual que odiaba pero que no podía evitar. Sonrisas forzadas, conversaciones vacías sobre el clima y los preparativos de la boda. La mirada calculadora de la madre de Beatriz, evaluando cada una de sus palabras. Doña Beatriz de Montalvo era hermosa a su manera. Cabello negro como la noche, ojos oscuros, piel de marfil. Pero era una belleza fría, como la de una estatua de mármol. En los 6 meses de su compromiso, Alonso no había logrado ver en ella ni un destello de calidez genuina. «Llegas tarde, Alonso», observó ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos cuando él entró en el salón. «Mis disculpas. Los asuntos del marquesado me retuvieron más de lo esperado». «Por supuesto», respondió la madre de Beatriz. Doña Eulalia con un tono que dejaba claro que no le creía. «Los hombres siempre tienen asuntos urgentes que atender». Alonso tomó asiento frente a ellas, aceptando una taza de té que no tenía intención de beber. La conversación derivó hacia los arreglos florales para la ceremonia, un tema que le importaba menos que nada. Su mente estaba en otro lugar, en un salón iluminado por velas, en un par de ojos azules que lo habían visto realmente. «Alonso»,
La voz de Beatriz lo sacó de sus pensamientos. Te he preguntado 3 veces si prefieres rosas o lirios. Lo que tú prefieras está bien, respondió mecánicamente. Beatriz frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió y entró una criada con una bandeja de pasteles frescos. Alonso levantó la vista distraídamente hacia la recién llegada, y el mundo se detuvo. Cabello rubio recogido en un moño simple. Ojos azules que se abrieron con shock absoluto cuando se encontraron con los de él. Piel de porcelana que perdió todo su color en un instante. Era ella, la mujer del baile, vestida con el uniforme gris de una criada. Con las manos temblorosas, sosteniendo la bandeja, estaba ella. Su misterio resuelto de la manera más imposible, más cruel. Era una sirvienta en la casa de su prometida. El broche de plata en su bolsillo de repente cobró un nuevo significado. No era una joya cara, era el tipo de adorno que una muchacha de clase baja podría permitirse con sus ahorros. Los guantes que había usado en el baile, que él había interpretado como elegancia, probablemente escondían manos endurecidas por el trabajo. El vestido azul, que le había parecido discreto, no era modestia aristocrática, sino todo lo que ella podía permitirse. Todas las piezas encajaban ahora con una claridad dolorosa. ¿Se puede saber qué te pasa? La voz cortante de Beatriz lo trajo de vuelta a la realidad. Parece que hubieras visto un espectro. La criada, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo no había preguntado su nombre? Mantenía la cabeza gacha mientras colocaba los pasteles sobre la mesa con manos que temblaban visiblemente. Una taza tintineó contra su platillo, delatando su nerviosismo. «Cuidado, Inés», dijo doña Eulalia con tono severo. «Esas son porcelanas de Meissen. Si rompes una, saldrá de tu salario del próximo año». Inés. Se llamaba Inés. «Perdón, señora», murmuró ella con voz apenas audible, haciendo una reverencia antes de retroceder hacia la puerta. Pero antes de que pudiera escapar, Alonso habló. «Espere». Todos los ojos en la habitación se volvieron hacia él. Beatriz lo miraba con sorpresa. Doña Eulalia con el ceño fruncido. Inés? Inés lo miraba con una mezcla de pánico y súplica silenciosa. ¿Perdón?, preguntó Beatriz. Alonso se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de Inés. Su mente trabajaba a toda velocidad. Debería dejarlo estar. Debería pretender que no la conocía. Eso sería lo sensato, lo apropiado. Pero cuando la miró a los ojos, cuando vio el miedo y la vergüenza, en ese rostro que 3 días antes había brillado con alegría mientras bailaban, algo dentro de él se rebeló contra todo lo que se suponía que debía hacer. «Se le cayó esto», dijo finalmente, sacando el broche de plata de su bolsillo. El silencio que siguió fue absoluto. Inés lo miraba como si acabara de firmar su sentencia de muerte. Beatriz miraba el broche con confusión, y doña Eulalia, la madre de su prometida, lo observaba con ojos entrecerrados, calculando, interpretando. «¿Cómo es que tienes una posesión de mi criada?», y preguntó Beatriz, y había hielo en su voz. Alonso caminó hacia Inés, quien parecía querer fundirse con la pared. Extendió el broche hacia ella, sosteniéndolo de manera que sus dedos se rozaran cuando ella lo tomara. Sintió el estremecimiento que la recorrió ante el contacto. «Lo encontré en el baile de máscaras», dijo claramente. «Debe haberlo perdido cuando estaba allí, cumpliendo algún encargo para la casa. Era una mentira piadosa, una que le daba a ambos una salida. Los criados a veces eran enviados a eventos de la aristocracia para ayudar, para servir. Era plausible. Pero doña Eulalia no era tonta. Inés no estuvo en el baile de máscaras», dijo lentamente. «Ninguno de nuestros criados fue enviado esa noche». El aire se volvió denso. Inés parecía a punto de desmayarse. «Entonces debí confundirme», dijo Alonso, volviendo a su asiento con una calma que no sentía. «Quizás lo recogí en otro lugar y la he confundido con otra persona. Todas las criadas se parecen con sus uniformes». Era una salida insultante, reducir a Inés a una cara más entre muchas, pero era la única manera de protegerla de la sospecha que veía crecer en los ojos de doña Eulalia. «Puedes retirarte, Inés», ordenó Beatriz con frialdad. Inés hizo una reverencia rápida y huyó del salón como si la persiguieran demonios.
El resto del té transcurrió en una tensión apenas velada. Beatriz estaba molesta, su madre suspicaz, y Alonso apenas podía concentrarse en las palabras que salían de su boca. Todo en lo que podía pensar era en Inés, en cómo había arriesgado todo para asistir a ese baile, en cómo había bailado con él, sabiendo que si alguien los descubría, sería su ruina. Cuando finalmente pudo excusarse y salir de la mansión Montalvo, el sol ya se ocultaba tras los tejados de Madrid. Pero en lugar de subir a su carruaje, Alonso rodeó la mansión hacia la parte trasera, donde sabía que estarían las dependencias de los sirvientes. La encontró en el pequeño jardín de servicio, sentada en un banco de piedra con el rostro entre las manos. «Inés», dijo suavemente. Ella levantó la vista bruscamente, limpiándose las lágrimas de las mejillas con movimientos torpes. «No debería estar aquí», dijo ella poniéndose de pie de un salto. «Si alguien nos ve, necesito hablar contigo». «No hay nada que decir», respondió ella y su voz se quebró. «Fue un error. Yo no debía haber ido al baile. Tomé prestado el vestido de mi señora anterior, que murió y me dejó algunas cosas. Pensé que podría, solo por una noche, ser alguien diferente». Se cubrió el rostro con las manos. «Lo siento mucho. Siento haberlo engañado. Siento haber bailado con usted. Siento...» «No», dijo Alonso cerrando la distancia entre ellos. «No te disculpes por esa noche. Fue...» Buscó las palabras correctas. «La noche más real que he vivido en años». Ella lo miró a través de sus lágrimas, y en sus ojos azules vio la misma conexión que habían compartido en el baile. «Pero usted es don Alonso de Mendoza y Rojas», susurró ella, «y yo soy nadie. Ni siquiera debería mirarlo a los ojos». «Mírame ahora», ordenó él con suavidad. Lentamente ella obedeció, y en ese momento, mientras el último rayo de sol iluminaba su cabello dorado, Alonso supo con absoluta certeza que su vida acababa de complicarse de una manera que nunca podría haber imaginado, porque se había enamorado de la criada de su prometida, y en el mundo en el que vivían, ese era el tipo de pecado que destruía vidas. Los días que siguieron fueron un ejercicio de tortura exquisita para ambos. Alonso encontraba excusas para visitar la mansión Montalvo con más frecuencia de lo que el protocolo dictaba. Una vez para discutir los arreglos de la boda, otra para traer un regalo a Beatriz, otra más simplemente porque pasaba por el vecindario. Cada visita era una oportunidad para ver a Inés, aunque fuera de lejos, aunque fuera solo un vistazo. Cuando ella servía el té o cruzaba el pasillo con brazos llenos de ropa limpia, y cada vez que sus ojos se encontraban, el mundo se detenía por un instante cargado de todo lo que no podían decir. Inés, por su parte, intentaba volverse invisible. Mantenía la cabeza gacha cuando Alonso estaba presente. Se aseguraba de que otras criadas atendieran el salón cuando él visitaba. Llegaba incluso a esconderse en las cocinas, hasta que escuchaba su carruaje alejarse por el camino de grava. Pero era inútil. La atracción entre ellos era como un imán, inevitable e imposible de ignorar. Fue en la tercera semana después del baile cuando todo cambió. Alonso había llegado temprano para cenar con la familia Montalvo, y mientras esperaba en la biblioteca, escuchó voces alteradas provenientes del pasillo. Una de ellas era la de doña Eulalia, furiosa. La otra, apenas audible, era la de Inés. «¡Eres una inútil!», gritaba la señora Montalvo. «¿Cómo es posible que hayas roto mi collar de perlas? Era una reliquia familiar». Yo no lo rompí, señora», la voz de Inés temblaba. «Cuando lo recogí para limpiarlo, el cierre ya estaba roto. Intenté decírselo». «Ah, no me mientas». El sonido de una bofetada resonó en el pasillo. «Te saldrá del salario. Cada perla. Te tomará 5 años pagar su valor, pero lo harás». Alonso salió de la biblioteca antes de poder pensarlo. En el pasillo encontró a Inés contra la pared, con una mano en la mejilla enrojecida, mientras doña Eulalia la miraba con desprecio. En el suelo, esparcidas como lágrimas blancas, docenas de perlas rodaban por el mármol. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó Alonso, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. Doña Eulalia se volvió hacia él, componiendo inmediatamente su expresión en una de dignidad ofendida. «Un asunto doméstico, don Alonso. Esta muchacha ha destruido una pieza de valor incalculable.
Alonso miró las perlas en el suelo, luego el collar roto en las manos de doña Eulalia. El cierre de oro estaba oxidado, claramente desgastado por años de uso. «El cierre está corroído», observó. «Cualquiera podría ver que se rompió por vejez, no por descuido». El silencio que siguió fue gélido. «Con todo respeto, don Alonso», dijo doña Eulalia con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, «no creo que sea apropiado que usted se involucre en cómo manejo a mi servidumbre». Era un recordatorio sutil, pero claro. Él no era todavía parte de esa familia, no tenía derecho a interferir. Y más que eso, era una advertencia. Doña Eulalia no era tonta. Había visto cómo Alonso miraba a Inés en el salón aquella tarde. Cómo había producido mágicamente su broche perdido. Alonso debería haber dado marcha atrás. Debería haberse disculpado y vuelto a la biblioteca. En cambio, sacó su billetera. «¿Cuánto vale el collar?». Doña Eulalia parpadeó sorprendida. «¿Perdón?». «El collar. ¿Cuánto cuesta reemplazarlo?». Contó varios billetes y los extendió hacia ella. Esto debería cubrir su valor y el de enhebrarlo nuevamente. La expresión de doña Eulalia era una mezcla de shock e indignación. Inés lo miraba con los ojos muy abiertos, moviendo la cabeza imperceptiblemente, suplicándole que no hiciera esto. «Don Alonso, no es cuestión de dinero», comenzó doña Eulalia. «Entonces está resuelto», la interrumpió él colocando el dinero en sus manos. «La muchacha no tiene culpa de que el cierre estuviera defectuoso. Y ahora, si me disculpa, creo que escuché llegar a Beatriz». Se alejó antes de que ella pudiera responder, pero no sin antes dirigir una última mirada a Inés, quien lo observaba con una expresión que era parte gratitud, parte terror. «Si has llegado hasta aquí, déjame en los comentarios. ¿Qué crees que hará doña Eulalia ahora que sospecha algo entre Alonso e Inés? ¿Crees que Alonso debería luchar por su amor o cumplir con su deber? Y si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like y seguir para no perderte el próximo capítulo». Esa noche, después de una cena tensa, en la que doña Eulalia apenas le dirigió la palabra y Beatriz lo observaba con curiosidad suspicaz, Alonso salió a los jardines para tomar aire fresco. La luna llena bañaba los rosales con luz plateada, y el aroma de jazmín flotaba en la brisa nocturna. No esperaba encontrar a Inés allí. Estaba de pie junto a la fuente, con su chal gris envuelto alrededor de los hombros, mirando el agua que caía con un tintineo suave. Cuando escuchó sus pasos, se giró bruscamente, lista para huir. «No te vayas», dijo Alonso rápidamente. «Por favor». Ella se quedó inmóvil, dividida entre el miedo y algo más. «No debería estar aquí», susurró. «Y usted tampoco debería estar aquí, conmigo». «Lo sé», admitió él acercándose lentamente. «Pero aquí estoy de todas formas». Inés retrocedió un paso cuando él se aproximó demasiado. Lo que hizo hoy, no debió hacerlo. Ahora doña Eulalia sospecha. Me mira diferente. Todas las criadas murmuran. Dicen que usted, que nosotros. ¿Qué dicen? Ella sacudió la cabeza, las lágrimas brillando en sus ojos. No importa lo que digan, porque no puede ser verdad. Usted va a casarse con mi señora, y yo soy nadie. Deja de decir eso, dijo Alonso con más dureza de la que pretendía. No eres nadie, eres... Se detuvo, consciente de que lo que estaba a punto de decir cruzaría una línea de la que no habría retorno. ¿Qué soy?, preguntó ella, y había un desafío desesperado en su voz. ¿Una distracción? ¿Una fantasía? La muchacha del baile que por un momento lo hizo olvidar quién es. Eres la primera persona en años que me ha hecho sentir vivo, estalló Alonso. La primera que me ha visto a mí, no mi título, no mi fortuna, no mi apellido. Cuando bailé contigo esa noche, cuando hablamos de libros y arte y sueños, fui simplemente Alonso. No don Alonso de Mendoza y Rojas, heredero de nada, prometido de nadie, solo yo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Inés ahora. Pero ese no es su mundo real, dijo con voz rota. Su mundo real es ese salón allí adentro, con señoras elegantes y criados sirviendo en bandejas de plata. Mi mundo real es la cocina, el lavadero, dormir en un cuarto con otras 3 muchachas. Son mundos que no se tocan, que nunca pueden tocarse. ¿Y si yo quisiera que se tocaran?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés lo miraba como si acabara de sugerir que volaran a la luna. ¿Qué está diciendo? Alonso dio otro paso hacia ella, y esta vez Inés no retrocedió. Estoy diciendo que no puedo dejar de pensar en ti, que cada noche sueño con ese baile, que cuando estoy sentado en ese salón fingiendo interés por los arreglos de boda, lo único que quiero es estar aquí, contigo, hablando de cosas reales. Pare, susurró ella. Por favor, pare. ¿Por qué? Porque me está rompiendo el corazón, gritó ella y su voz resonó en el jardín silencioso. Porque cada palabra que dice hace que quiera creer que esto es posible. Y no lo es, usted lo sabe. Yo lo sé. Si alguien descubre esto, yo perderé mi posición, mi reputación, todo. Y usted decepcionará a su familia, romperá su compromiso, causará un escándalo que manchará su nombre para siempre. No me importa, dijo Alonso. Y la verdad de esas palabras lo aterrorizó tanto como la liberó. Debería importarle, respondió Inés, secándose las lágrimas con manos temblorosas, porque yo no valgo ese sacrificio. No valgo su ruina. Dio media vuelta para marcharse, pero Alonso la detuvo, tomándola suavemente del brazo. Deja que sea yo quien decida lo que vales. Inés se quedó inmóvil bajo su toque, y Alonso pudo sentir el temblor que la recorría. Lentamente ella se volvió para mirarlo, y en sus ojos azules vio reflejado el mismo anhelo imposible que lo consumía a él. Esto va a terminar mal, susurró ella. Lo sé. Vamos a sufrir. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Alonso no tenía respuesta. O quizás la respuesta era demasiado simple y demasiado complicada al mismo tiempo, porque cuando la miraba todo lo demás dejaba de importar. En lugar de responder con palabras, levantó su mano y suavemente, con infinita ternura, trazó la línea de su mejilla con el pulgar, limpiando las lágrimas que aún caían. Inés cerró los ojos ante el contacto, un suspiro tembloroso escapando de sus labios. «Esto está mal», murmuró, pero no se apartó. «Lo sé», repitió Alonso, «pero no puedo detenerme». Cuando ella abrió los ojos de nuevo, había tomado una decisión. Alonso pudo ver el momento exacto en que ella cruzó la misma línea invisible que él había cruzado. «Una vez más», susurró ella, «deme una noche más, donde pueda fingir que esto es posible. Y luego dejamos que esto termine». Era una promesa que ambos sabían que no podrían cumplir. Pero en ese momento, bajo la luna llena y el aroma de jazmín, mintieron juntos. «Una noche más», acordó Alonso, y supo que acababa de sellar su destino. La una noche más se convirtió en dos, luego en una semana, luego en un mes de encuentros secretos. Se veían en el jardín, después de que todos se hubieran ido a dormir. A veces hablaban durante horas, sentados en el banco de piedra con un espacio cuidadosamente respetuoso entre ellos. Otras veces simplemente existían en el mismo espacio, contentos con la presencia del otro bajo las estrellas. Alonso le contó sobre su infancia, sobre un padre severo que veía el amor como debilidad y un imperio comercial como lo único que importaba. Sobre una madre que había muerto cuando él tenía 12 años, llevándose consigo toda la calidez de su hogar. Sobre los años en la universidad en Salamanca, donde había estudiado leyes que nunca practicaría, porque su destino ya estaba escrito. Inés le habló de su propia historia, una niña huérfana criada en un convento, educada por monjas que le enseñaron a leer y escribir, un lujo raro para alguien de su clase. A los 15 la habían enviado a servir en una casa noble, donde una señora bondadosa le había permitido acceso a su biblioteca. Había devorado cada libro que pudo, soñando con vidas que nunca podría vivir. «¿Qué habrías hecho si hubieras nacido en mi mundo?», preguntó Alonso una noche. Inés lo pensó por un momento con la mirada perdida en las estrellas. «Habría viajado», dijo finalmente, «a Italia para ver las obras de Miguel Ángel, a Grecia para caminar entre ruinas antiguas, a América para ver esas tierras salvajes de las que hablan los libros». Sonrió tristemente. «Pero sobre todo, habría tenido el lujo de decidir mi propia vida». «Yo tampoco he tenido ese lujo», admitió Alonso.
Mi vida fue decidida antes de que yo naciera. Pero usted podría cambiarla, dijo Inés, mirándolo intensamente. Tiene ese poder, yo no. Era verdad, y la verdad dolía. Los encuentros se volvieron más atrevidos. Una tarde, Alonso la esperó en el mercado, donde sabía que iría a comprar para la casa. Caminaron entre los puestos, separados pero juntos, él comprándole un ramo de flores que ella no podía aceptar, ella sonriendo de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Otra vez, él sobornó a un criado para que le diera un mensaje. Un poema que había escrito para ella, palabras que nunca se habría atrevido a decir en voz alta. Ella lo guardó bajo su almohada, leyéndolo cada noche hasta que las palabras se borraron de tanto tocarlo. Pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Fue Beatriz quien comenzó a sospechar seriamente. Su prometido había cambiado. Estaba distraído durante sus conversaciones, encontraba excusas para visitar, pero luego desaparecía en los jardines. ¿Y sus ojos? Sus ojos buscaban algo o a alguien cada vez que entraba en una habitación. Una noche, durante una cena, Beatriz hizo un experimento. Inés llamó de repente, aunque la criada ni siquiera estaba en la habitación. «Tráeme más vino». Alonso levantó la vista inmediatamente buscándola. Beatriz lo notó y entendió. «¿Inés?», preguntó con dulzura venenosa. «¿La conoces bien, Alonso?». Él se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente. «¿Perdón? Es solo que pareces atento cuando se menciona su nombre. No sé de qué hablas». «¿No?». Beatriz puso su copa con cuidado sobre la mesa. «Qué extraño, porque he notado que desde el incidente del collar has estado extraordinariamente interesado en los asuntos de esta casa. Y en particular pareces tener una preocupación especial por el bienestar de nuestra servidumbre». Alonso sintió el peligro en el aire como un animal siente la tormenta. «Beatriz, no soy estúpida». «Alonso», su voz era baja, controlada, pero había fuego en sus ojos. «Y tampoco lo es mi madre. Hemos visto cómo la miras, cómo ella te mira a ti cuando cree que nadie observa». El silencio que siguió fue absoluto. «No hay nada entre nosotros», mintió Alonso, sabiendo que era inútil. «Nada». Beatriz se puso de pie, su vestido de seda susurrando contra el suelo. «Es nada defender a una criada ante mi madre. ¿Es nada pagar por los daños que ella causó? ¿Es nada desaparecer en los jardines cada vez que vienes, precisamente cuando ella está allí recogiendo flores?» Cada palabra era una puñalada. «¿Cuánto tiempo has estado vigilándome?» «El suficiente», respondió Beatriz. «La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta información?» Alonso se puso de pie también, enfrentándola. «¿Qué quieres, Beatriz?» Los encuentros se volvieron más atrevidos. Una tarde, Alonso la esperó en el mercado, donde sabía que iría a comprar para la casa. Caminaron entre los puestos, separados pero juntos, él comprándole un ramo de flores que ella no podía aceptar, ella sonriendo de una manera que hacía que su corazón se acelerara. Otra vez, él sobornó a un criado para que le diera un mensaje. Un poema que había escrito para ella, palabras que nunca se habría atrevido a decir en voz alta. Ella lo guardó bajo su almohada, leyéndolo cada noche hasta que las palabras se borraron de tanto tocarlo. Pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. Fue Beatriz quien comenzó a sospechar seriamente. Su prometido había cambiado. Estaba distraído durante sus conversaciones, encontraba excusas para visitar, pero luego desaparecía en los jardines. ¿Y sus ojos? Sus ojos buscaban algo o a alguien cada vez que entraba en una habitación. Una noche, durante una cena, Beatriz hizo un experimento. «Inés», llamó de repente, aunque la criada ni siquiera estaba en la habitación. «Tráeme más vino». Alonso levantó la vista inmediatamente buscándola. Beatriz lo notó y entendió. «¿Inés?», preguntó con dulzura venenosa. «¿La conoces bien, Alonso?». Él se recuperó rápidamente, pero no lo suficiente. «¿Perdón? Es solo que pareces atento cuando se menciona su nombre. No sé de qué hablas». «¿No?». Beatriz puso su copa con cuidado sobre la mesa. «Qué extraño, porque he notado que desde el incidente del collar has estado extraordinariamente interesado en los asuntos de esta casa.
y en particular pareces tener una preocupación especial por el bienestar de nuestra servidumbre. Alonso sintió el peligro en el aire como un animal siente la tormenta. Beatriz, no soy estúpida. Alonso, su voz era baja, controlada, pero había fuego en sus ojos. Y tampoco lo es mi madre. Hemos visto cómo la miras, cómo ella te mira a ti cuando cree que nadie observa. El silencio que siguió fue absoluto. No hay nada entre nosotros, mintió Alonso, sabiendo que era inútil. Nada. Beatriz se puso de pie, su vestido de seda susurrando contra el suelo. Es nada defender a una criada ante mi madre. Es nada pagar por los daños que ella causó. Es nada desaparecer en los jardines cada vez que vienes, precisamente cuando ella está allí recogiendo flores. Cada palabra era una puñalada. ¿Cuánto tiempo has estado vigilándome? El suficiente, respondió Beatriz. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta información? Alonso se puso de pie también, enfrentándola. ¿Qué quieres, Beatriz? Quiero que termine ahora esta fascinación, o lo que sea que te tenga hechizado, termina esta noche. Despediré a Inés mañana por la mañana con una carta de referencia mediocre. Encontrará otro puesto en otra ciudad si es necesario. Lejos de ti. No, la palabra salió antes de que pudiera detenerla. Beatriz lo miró con una mezcla de incredulidad y algo que podría haber sido dolor. ¿Me estás desafiando? ¿Por una criada? Es más que eso. ¿Qué es entonces? Exigió Beatriz. ¿La amas? La pregunta flotó entre ellos como un desafío. Y Alonso, en ese momento de verdad, no pudo mentir. Sí, dijo simplemente, la amo. El rostro de Beatriz se descompuso. Por primera vez desde que la conocía, Alonso vio emoción genuina en ella, furia, dolor, humillación. Entonces eres un tonto, dijo con voz temblorosa. Un tonto romántico que está dispuesto a tirar su vida por un sueño imposible. Quizás lo soy. Nuestro compromiso está firmado, Alonso. Rómpelo y tu familia te desheredará. La reputación de los Mendoza quedará destruida. Y ella sufrirá más que nadie. ¿Crees que la sociedad será amable con la criada que hechizó a un noble? La llamarán buscona, trepadora, peor. La destruirán. Cada palabra era verdad y Alonso lo sabía. ¿Y qué sugieres entonces? Preguntó con amargura. ¿Que me case contigo mientras pienso en ella? ¿Que viva una mentira por el resto de mi vida? Sí, respondió Beatriz sin vacilar. Porque esa es tu obligación. Eso es lo que significa ser quien eres. Antes de que Alonso pudiera responder, la puerta del salón se abrió. Y allí, con una bandeja de postre en las manos y horror en los ojos azules, estaba Inés. Había escuchado todo. La bandeja cayó de sus manos, estrellándose contra el suelo en una explosión de porcelana y crema. Inés retrocedió con las manos sobre la boca, las lágrimas ya corriendo por sus mejillas. «¡Inés!», comenzó Alonso dando un paso hacia ella. «No», ella sacudió la cabeza violentamente. «No, no, no». Y corrió. Alonso intentó seguirla, pero Beatriz le bloqueó el paso. «Si vas tras ella ahora, mi madre se enterará de todo», dijo fríamente. «Y me aseguraré de que no solo sea despedida sin referencia, sino que ninguna casa decente en toda España la contrate. ¿Es eso lo que quieres para tu gran amor?». Alonso la miró, viendo la crueldad de la que era capaz cuando era herida. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué quieres casarte conmigo si sabes que no te amo?». Por un momento, algo vulnerable cruzó el rostro de Beatriz. «Porque el matrimonio no se trata de amor, Alonso. Se trata de alianzas, de familia, de deber. Y pensé que tú, de todas las personas, lo entenderías. Quizás antes lo habría entendido», dijo él suavemente. «Pero ya no». Salió del salón ignorando las protestas de Beatriz y corrió hacia las dependencias de los criados. Pero cuando llegó al pequeño cuarto que Inés compartía con otras muchachas, la encontró vacío. Una de las criadas, una mujer mayor llamada Rosa, lo miró con una mezcla de lástima y desaprobación. «Se fue, señor». «¿Dónde?». «No lo sé». Tomó su chal y salió corriendo. Rosa titubeó. Parecía que le habían roto el corazón. Alonso salió a la noche de Madrid buscándola desesperadamente. Recorrió las calles que rodeaban la mansión, gritando su nombre,
sin importarle quién lo escuchara o qué pensaran. Pero Inés había desaparecido en la oscuridad, y mientras Alonso caminaba solo bajo un cielo sin estrellas, supo que había llegado el momento de la verdad. Podía elegir el deber y condenar su alma, o podía elegir el amor y condenar su mundo. No había tercera opción. Alonso pasó 3 días buscando a Inés por todo Madrid. Fue a las iglesias donde sabía que a veces iba a rezar, al mercado donde la había visto comprar, incluso al convento donde había sido criada, solo para que las monjas le dijeran que no habían visto a ninguna muchacha rubia preguntando por refugio. Era como si la tierra se la hubiera tragado. En la mansión Montalvo, doña Eulalia había anunciado fríamente que Inés había renunciado a su puesto por motivos personales. Las otras criadas murmuraban entre ellas, lanzándole miradas acusadoras a Alonso cuando pensaban que no las veía. Todos sabían, o al menos sospechaban, que algo había pasado. Beatriz no le dirigía la palabra. Cuando él visitaba, ella se excusaba y se retiraba a sus habitaciones. La boda seguía programada para dentro de 6 semanas, pero el ambiente era fúnebre, como si estuvieran preparando un funeral en lugar de una celebración. En la 4ª noche, Alonso se encontró en su propia biblioteca con una copa de brandy en la mano y una carta de su padre sobre el escritorio. El marqués había escuchado rumores sobre un comportamiento inapropiado y exigía que Alonso recuperara el sentido, antes de que el escándalo arruinara el nombre de los Mendoza. La carta terminaba con una advertencia: si persistes en esta locura, no me dejarás otra opción que cumplir mi amenaza. Serás desheredado o expulsado de la familia, y tu nombre será borrado de nuestra historia. Elige sabiamente, hijo mío. Alonso leyó las palabras una y otra vez, buscando algún rastro de afecto, alguna señal de que su padre entendía lo que significaba pedirle que renunciara a su corazón. Pero no había nada, solo ultimátums y amenazas. ¿Y qué tenía él para ofrecerle a Inés si elegía ese camino? Sin títulos, sin fortuna, sin conexiones, sería un hombre común luchando por sobrevivir. ¿Cómo la mantendría? ¿Cómo le daría la vida que merecía? Pero entonces recordaba sus ojos azules brillando bajo la luz de la luna, la manera en que reía cuando él contaba historias de sus viajes universitarios, cómo su mano temblaba cuando él la tocaba. Recordaba esa noche en el baile, cuando por primera vez en su vida adulta se había sentido completamente vivo. ¿Cuánto valía ese sentimiento? Valía más que un apellido. La respuesta llegó cuando menos la esperaba. Fue Rosa, la criada mayor de la mansión Montalvo, quien finalmente lo encontró. Llegó a su casa una mañana temprano, nerviosa, retorciendo las manos. «Señor, no debería estar aquí», dijo cuando el mayordomo de Alonso la hizo pasar. «Pero no puedo quedarme callada. Se trata de Inés». El corazón de Alonso dio un vuelco. «¿Dónde está? ¿Está bien?» «Está en la parroquia de San Ginés», respondió Rosa rápidamente. «Ha estado durmiendo en el atrio, sin comer apenas. Las monjas le dan algo de comida, pero... Señor, está enferma, tiene fiebre, delira, y se niega a pedir ayuda porque dice que ha traído vergüenza suficiente». Alonso no esperó a escuchar más. En 5 minutos estaba en su caballo, galopando por las calles de Madrid hacia la iglesia de San Ginés. La encontró exactamente donde Rosa había dicho, acurrucada en un rincón del atrio con su chal convertido en manta improvisada. Estaba pálida como la cera, con los labios agrietados y temblando a pesar del calor del mediodía. «Inés», susurró, arrodillándose a su lado. Ella abrió los ojos lentamente y durante un momento no pareció reconocerlo. Luego enfocó y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No», murmuró con voz ronca. «No debería estar aquí. Váyase. Por favor, váyase». «No voy a irme», dijo Alonso, tocando su frente y sintiendo el calor abrasador de la fiebre. «Dios mío, estás ardiendo». «Merezco esto», dijo ella cerrando los ojos. «Merezco sufrir por lo que hice, por atreverse a... por soñar con...» «No digas eso», la interrumpió Alonso levantándola en sus brazos con cuidado. «No mereces nada de esto». «¿Qué está haciendo?», preguntó ella débilmente, intentando resistirse pero sin fuerzas. «No puede... la gente verá...» «Que vean», dijo Alonso con firmeza.
caminando hacia donde había dejado su caballo. Ya no me importa. Y en ese momento, con ella frágil y enferma en sus brazos, Alonso supo que era verdad. Ya no le importaba el título, la fortuna, el apellido que había llevado toda su vida como una cadena dorada. Lo único que importaba era la mujer que sostenía, la única persona que había visto su alma y la había amado de todas formas. La llevó a su propia casa, ignorando las miradas escandalizadas de sus sirvientes. La instaló en la habitación de invitados más lujosa. Llamó al mejor médico de Madrid. Se sentó a su lado mientras el doctor la examinaba con expresión grave. «Tiene neumonía», diagnosticó el doctor. «Ha estado expuesta al frío y a la humedad por demasiado tiempo». Si la hubiera encontrado unos días más tarde. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Durante 3 días y 3 noches, Alonso no se movió de su lado. Mientras ella deliraba con fiebre, él le mojaba la frente con paños fríos. Le sostenía la mano, le susurraba que todo estaría bien. Sus sirvientes no sabían qué pensar, pero nadie se atrevió a cuestionar sus órdenes. Fue en la 3.ª noche cuando ella finalmente despertó con claridad. «¿Alonso?» Su voz era apenas un susurro. Él levantó la vista desde la silla donde había estado dormitando y su rostro se iluminó. «Estás despierta». «Gracias a Dios estás despierta». Ella miró alrededor, confundida, tomando conciencia de las sábanas de seda, las paredes elegantes, el fuego crepitando en la chimenea. «¿Dónde estoy?» «En mi casa», respondió Alonso. «Has estado muy enferma». El horror cruzó su rostro. «No, no puedo estar aquí. Si alguien se entera». Intentó levantarse, pero él la detuvo suavemente. «Ya lo saben. Todo Madrid probablemente lo sabe ya. Y no me importa». «Debería importarle», dijo ella, las lágrimas rodando de nuevo. «Su padre, su compromiso, su vida entera». «Mi vida entera no significa nada sin ti», dijo Alonso con una intensidad que hizo que ella se quedara sin aliento. «He pasado estos días pensando, Inés, pensando en qué tipo de hombre quiero ser. Uno que vive según las expectativas de otros, o uno que lucha por lo que realmente importa, pero perderá todo». «Ganaré todo», la corrigió él. «Ganaré una vida real, una vida elegida, una vida contigo, si todavía me quieres». El silencio que siguió fue profundo. Inés lo miraba con una mezcla de amor, miedo y algo que podría haber sido esperanza. «¿Estás seguro?», susurró finalmente. «Porque una vez que cruce esta puerta como algo más que su criada enferma, no habrá vuelta atrás. Las consecuencias, enfrentaremos las consecuencias juntos», dijo Alonso tomando su mano. «Sea lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». Inés cerró los ojos y Alonso pudo ver la batalla interna que libraba. Finalmente ella apretó su mano. «Entonces sí», dijo, abriendo los ojos y mirándolo directamente. «Sí, te quiero. Dios me ayude. Te quiero». Alonso se inclinó y por primera vez presionó sus labios contra su frente en un beso que era promesa y bendición al mismo tiempo. «Entonces el resto son solo detalles». Pero los detalles, como pronto descubrirían, podían ser devastadores. La mañana después de que Inés despertara, Alonso recibió 3 visitantes. El primero fue su padre, el marqués de Altamira, quien entró en su casa como una tormenta de furia contenida. «¿Te has vuelto completamente loco?», rugió sin molestarse con los saludos. «Toda la ciudad habla de cómo rescataste a una criada y la trajiste a tu casa. ¿Tienes idea del escándalo que has causado?» «Soy consciente», respondió Alonso con calma, de pie en su biblioteca, con los brazos cruzados. «¿Consciente? ¿Consciente?» El marqués estaba rojo de ira. «Los Montalvo han cancelado el compromiso. Tu reputación está arruinada. ¿Y por qué? Por una muchacha sin nombre, sin dote, sin nada que ofrecer excepto un rostro bonito. Cuidado con cómo hablas de ella». El tono de advertencia en la voz de Alonso hizo que su padre se detuviera. «Así que es verdad», dijo el marqués con disgusto. «Te has enamorado de una criada como un adolescente tonto. Pensé que te había educado. Mejor sí me educaste para valorar el honor. Por encima de todo», dijo Alonso. «Bueno, esto es mi honor. No puedo casarme con una mujer que no amo mientras mi corazón pertenece a otra. Eso sería la mayor deshonra». «Honor»,
escupió su padre. ¿Sabes qué es el verdadero honor? Es mantener tu palabra. Es proteger el nombre de tu familia. Es hacer sacrificios por algo más grande que tus propios deseos egoístas. ¿Cómo lo hiciste tú?, preguntó Alonso. ¿Cuándo te casaste con mamá por su dote y luego la ignoraste por el resto de su vida? ¿Cuándo elegiste tus negocios sobre tu propia familia? Ese es el tipo de honor que quieres que siga. El golpe verbal encontró su marca. Por un momento, algo parecido a dolor cruzó el rostro del marqués. Tu madre entendía su deber. Mi madre murió sola y miserable, dijo Alonso con voz rota, y yo la escuché llorar en las noches. No viviré esa vida. No le haré eso a nadie. El marqués lo miró por un largo momento. Cuando habló de nuevo, su voz era fría como el hielo. Entonces mi decisión está tomada. Estás desheredado. El título pasará a tu primo. Tu nombre será removido de todos los documentos familiares. A partir de este momento, no eres mi hijo. Las palabras cayeron como sentencias de muerte. Pero Alonso, curiosamente, sintió algo parecido a la libertad. Entonces no soy tu hijo, dijo suavemente, pero seré el hombre que ella merece. Su padre salió sin mirar atrás. El segundo visitante fue Beatriz. Llegó una hora después, velada y acompañada solo por su dama de compañía. Alonso la recibió en el salón, sorprendido de que hubiera venido. No debería estar aquí, fue lo primero que ella dijo. Si mi madre se entera, ¿por qué has venido entonces? Beatriz se quitó el velo, revelando un rostro que por una vez no mostraba frialdad, sino algo más complejo. Porque necesitaba verlo con mis propios ojos, dijo. Necesitaba ver si realmente eras tan tonto como para tirar tu vida por esto. Porque a pesar de todo, Beatriz lo miró directamente. Creo que mereces saber a qué te enfrentas. Y porque parte de mí desearía tener tu valentía. La valentía de elegir el amor sobre el deber. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando a Alonso con más preguntas que respuestas. El tercer visitante llegó al caer la noche. Era Rosa, la criada que había alertado a Alonso sobre la condición de Inés. Traía una pequeña maleta. Son las pertenencias de Inés, explicó. Lo poco que dejó en la mansión Montalvo. Pensé que querría tenerlas. Gracias, Rosa, dijo Alonso tomando la maleta. Has sido muy amable. Hay algo más, dijo Rosa dudando. Un mensaje de las otras criadas. Quieren que Inés sepa que no la juzgan, que entienden que el corazón no elige a quien amar. Alonso sintió un nudo en la garganta. Se lo diré. Rosa asintió, pero no se fue. En cambio, lo miró con ojos cansados que habían visto demasiado de la vida. ¿Sabe lo que le espera, señor?, preguntó. No solo el escándalo. La vida real, ganarse el sustento sin títulos, sin conexiones. Criar hijos que serán rechazados por la mitad de la sociedad, por el pecado de tener padres que se amaban. Lo sé, respondió Alonso. ¿Y aún así lo hará? Sí. Rosa sonrió entonces, una sonrisa que iluminó su rostro cansado. Entonces quizás haya esperanza para este mundo después de todo, dijo. Cuídela bien, señor. Es una buena muchacha. La cuidaré con mi vida. Cuando Rosa se fue, Alonso subió a la habitación donde Inés descansaba. Ella estaba despierta, mirando por la ventana con expresión pensativa. He tenido 3 visitantes hoy, dijo él, sentándose en la silla junto a la cama. Lo sé, respondió ella suavemente. Los escuché. Las paredes no son tan gruesas como piensas. Entonces, ¿sabes qué? Que has perdido todo, terminó ella volviéndose para mirarlo. Tu título, tu herencia, tu lugar en la sociedad. Todo por mí. Por nosotros, la corrigió él. Inés se levantó de la cama, ahora lo suficientemente recuperada para caminar, y fue hacia la ventana. Alonso pudo ver las lágrimas en sus mejillas reflejadas en el vidrio. No sé si puedo vivir con esta culpa, susurró. Saber que destruí tu vida. Alonso se puso de pie y fue hacia ella, colocando las manos suavemente en sus hombros. No has destruido nada, dijo. Has salvado mi vida. Antes de ti, yo era un hombre muerto caminando, viviendo una vida que no era mía, siguiendo un guión escrito por otros. Ahora soy libre. ¿Libre? Ella se volvió buscando su rostro. ¿Cómo podemos ser libres si todo el mundo está contra nosotros?
Porque nos tenemos el uno al otro, respondió Alonso. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene en toda una vida. Inés lo miró por un largo momento y lentamente su expresión cambió de desesperación a algo que podría haber sido determinación. Entonces tenemos que ser lo suficientemente fuertes para ambos, dijo, porque los días fáciles han terminado. Los días fáciles nunca comenzaron, respondió Alonso con una sonrisa. Pero los días reales, los días que importan, esos comienzan ahora. La tomó de la mano y ella entrelazó sus dedos con los de él. ¿A dónde iremos?, preguntó Inés. ¿Qué haremos? Iremos a donde el pasado no nos persiga, dijo Alonso. He pensado en Barcelona. Puedo ejercer la abogacía allí, usar la educación que mi padre pagó para algo útil. Tú podrás finalmente ver el mar que tanto has soñado. Los ojos de Inés se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. ¿El mar? El mar, confirmó él. Y libertad. Y una vida que será dura, sí, pero será nuestra. Ella se puso de puntillas y por primera vez fue ella quien cerró la distancia entre ellos. Sus labios se encontraron en un beso que fue promesa y nuevo comienzo al mismo tiempo. Cuando se separaron, Inés sonrió a través de sus lágrimas. «Entonces vámonos de Madrid», dijo. «Dejemos que hablen, que juzguen, que condenen. Construyamos algo que sea solo nuestro». Y en ese momento, mientras se abrazaban en la habitación bañada por la luz del crepúsculo, Alonso de Mendoza, quien ya no era don, quien ya no era heredero de nada, excepto su propio futuro, supo que había tomado la decisión correcta. El amor tenía un precio, y él estaba dispuesto a pagarlo. Barcelona recibió a Alonso e Inés con el rugido del Mediterráneo y el olor a sal en el aire. Viajaron en un carruaje público, algo impensable para el antiguo heredero de un marquesado. Pero Alonso encontró una libertad extraña en la experiencia. Nadie los conocía, nadie susurraba a su paso. Eran simplemente un hombre y una mujer buscando un nuevo comienzo. La primera vez que Inés vio el mar, Alonso supo que había tomado la decisión correcta. Se detuvieron en la playa de la Barceloneta al atardecer. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo las olas de oro y carmesí. Inés bajó del carruaje con movimientos lentos, casi reverentes, caminando hacia el agua como en un trance. «Es tan grande», murmuró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Los libros no pueden capturar esto». Se quitó los zapatos y corrió hacia la orilla. Alonso la siguió, observando cómo ella reía cuando las olas le mojaban los pies, cómo extendía los brazos como si pudiera abrazar el horizonte entero. «Es infinito», gritó sobre el rugido de las olas, volviéndose hacia él con una sonrisa tan brillante que le dolió el corazón de pura felicidad. «Es libertad». Alonso la alcanzó, tomándola de las manos, mientras las olas rompían alrededor de sus tobillos. «Este es nuestro mundo ahora», dijo. «Sin límites, sin cadenas». Ella lo besó entonces, con el gusto a sal en los labios y el viento enredando su cabello rubio. Y Alonso pensó que ninguna fortuna, ningún título, ningún palacio podría compararse con este momento. Los primeros meses fueron difíciles de maneras que ninguno de los dos había anticipado completamente. Alquilaron un pequeño apartamento en el barrio gótico, 2 habitaciones simples con ventanas que daban a una calle estrecha. Alonso estableció un modesto despacho de abogacía, aprovechando su educación en Salamanca para ofrecer servicios legales a comerciantes y artesanos que no podían permitirse los grandes bufetes. El trabajo llegaba lentamente. Los primeros clientes eran escasos, desconfiados de este abogado joven, sin referencias ni conexiones. Hubo semanas en las que apenas tenían para comer. Cuando Alonso consideraba en secreto escribir a antiguos conocidos pidiendo ayuda, solo para recordar el costo de esa ayuda, su orgullo, su elección, su libertad. Inés trabajaba también. Cosía para una modista local, sus dedos hábiles creando vestidos elegantes que nunca podría permitirse usar. Por las noches regresaba a casa con los dedos pinchados por las agujas, pero siempre con una sonrisa para Alonso. «¿Te arrepientes?»,
le preguntó él una noche, cuando el dinero era particularmente escaso y la cena había sido solo pan y aceitunas. Inés levantó la vista de su costura sorprendida por la pregunta. ¿Arrepentirme? De esto, gesticuló alrededor del pequeño apartamento. De la pobreza, del trabajo duro, de todo lo que has tenido que soportar por estar conmigo. Ella puso su costura a un lado y fue hacia él, tomando su rostro entre sus manos. Alonso de Mendoza, dijo con firmeza, cuando era criada en Madrid, tenía comida y refugio, pero no tenía elección, no tenía voz, no tenía futuro más allá de servir a otros hasta que fuera demasiado vieja para ser útil. Ahora tengo trabajo que elijo. Tengo un hogar que es mío, y tengo amor, verdadero amor. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Él la besó entonces, sintiendo el nudo de preocupación en su pecho aflojarse. Te amo, susurró contra sus labios. Y yo a ti, respondió ella. Ahora come tus aceitunas y deja de preocuparte. Mañana será mejor. Y sorprendentemente lo fue. Un comerciante catalán llamado Jordi Puig visitó el despacho de Alonso buscando ayuda con un contrato de importación complicado. Alonso pasó 2 días revisando los términos, encontrando varias cláusulas que habrían arruinado a Puig a largo plazo. Cuando presentó sus hallazgos, el comerciante quedó tan impresionado que no solo le pagó generosamente, sino que comenzó a recomendarlo a sus asociados. El trabajo empezó a fluir. No eran los casos prestigiosos que un abogado de Madrid podría manejar, pero eran honestos. Ayudaba a familias con testamentos, a comerciantes con disputas, a artesanos con contratos. Y por primera vez en su vida, Alonso sintió que su trabajo importaba realmente. 6 meses después de llegar a Barcelona, se casaron. No fue la gran ceremonia que habría tenido con Beatriz. No hubo cientos de invitados, ni salones decorados con flores exóticas, ni orquestas tocando valses. Fue en una pequeña iglesia del barrio, con solo Jordi Puig y su esposa como testigos, y un sacerdote, anciano, que los miró con ojos bondadosos y no hizo preguntas sobre su pasado. Inés usó un vestido simple que ella misma había cosido, de lino blanco con detalles bordados. No tenía velo, solo flores silvestres, que Alonso había recogido esa mañana en las colinas sobre la ciudad, trenzadas en su cabello rubio. Cuando el sacerdote preguntó si tomaba a Inés como su esposa, Alonso respondió con una voz tan clara y segura que resonó en la pequeña iglesia. Sí, la tomo. Hoy y todos los días que me queden. Inés lloró durante toda la ceremonia, pero eran lágrimas de alegría. Y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando Alonso la besó ante el altar humilde, sintió como si toda su vida hubiera estado conduciendo a este momento. Caminaron de regreso a su apartamento tomados de la mano, sin carruaje, sin fanfarria. Solo 2 personas que habían elegido amarse contra todo pronóstico. Señora Mendoza, dijo Alonso probando el nombre. Inés rió, apretando su mano. Suena extraño todavía, como si estuvieras hablando de otra persona. Te acostumbrarás, prometió él. Tenemos toda una vida para acostumbrarnos. Esa noche, en su pequeño apartamento iluminado solo por velas, se amaron por primera vez como marido y mujer. Y Alonso pensó que todos los salones de baile de Madrid, todas las mansiones y títulos del mundo, no valían ni un instante de esta felicidad simple y profunda. El primer año de matrimonio trajo desafíos y alegrías en igual medida. El despacho de Alonso creció. Contrató a un joven pasante, un muchacho brillante del barrio que no podía permitirse la universidad, pero tenía una mente aguda para la ley. Juntos manejaron cada vez más casos, construyendo una reputación de honestidad y competencia. Inés dejó la costura cuando quedó embarazada. Alonso insistió, aunque el dinero extra habría sido útil. Pero ver cómo crecía su vientre, saber que pronto tendrían una familia, lo llenaba de un propósito que nunca había sentido antes. ¿Qué nombre le pondremos?, preguntó Inés una tarde mientras caminaban por el puerto viendo los barcos zarpar. Si es niña, Elena, respondió Alonso sin dudar. Por mi madre. Inés sonrió tocando su vientre. Elena Mendoza. Es un nombre hermoso. Y si es niño, Martín,
dijo Inés pensativamente, por el santo que protege a los humildes, para que nunca olvide de dónde venimos. Alonso la rodeó con su brazo. Nunca lo olvidaremos. Y nos aseguraremos de que él o ella sepa que el amor vale más que cualquier título. No era siempre fácil. Había días en que Alonso escuchaba noticias de Madrid y sentía una punzada de nostalgia por el mundo que había dejado. Había noches en que Inés lloraba en silencio, preocupada por traer un hijo a un mundo que los vería con desprecio. Pero siempre se tenían el uno al otro, y eso descubrieron era suficiente. 3 años después de llegar a Barcelona, Alonso recibió una carta que cambiaría todo de nuevo. Estaba en su despacho cuando su pasante, Tomás, entró con el sobre. El sello de lacre era inconfundible, el escudo de armas de los Mendoza. ¿Señor? Preguntó Tomás, viendo cómo Alonso palidecía. ¿Malas noticias? No lo sé todavía, respondió Alonso, rompiendo el sello con dedos que temblaban ligeramente. La carta era de su padre, o más precisamente del abogado de su padre, informándole que el marqués de Altamira había fallecido de un ataque al corazón 2 semanas antes. Alonso leyó las palabras una y otra vez, esperando sentir algo, dolor, tristeza, incluso alivio, pero solo sentía entumecimiento. Su padre había muerto como había vivido, solo, rodeado de riqueza pero sin amor. Había más. El testamento incluía una cláusula que el marqués había añadido en sus últimos días, cuando la enfermedad del corazón lo había obligado a enfrentar su propia mortalidad. Restauraba a Alonso como heredero, reconociendo que un hombre que elige el amor sobre el deber tiene más honor que uno que no hace ninguna elección en absoluto. El título, la fortuna, todo volvía a él si regresaba a Madrid. Alonso dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su bolsillo. No dijo nada a Tomás sobre su contenido, solo que necesitaba el resto del día libre. Encontró a Inés en su pequeño jardín, en la azotea del edificio, donde cultivaba hierbas y flores. Su hija Elena, ahora de 2 años, jugaba a sus pies, persiguiendo mariposas con risas de deleite. Inés tenía otro bebé en camino, su vientre apenas comenzando a mostrar. La escena era tan perfecta, tan completa, que Alonso se detuvo en el umbral solo para observarla. ¡Papá!, gritó Elena al verlo corriendo hacia él con sus piernas regordetas. Él la levantó en brazos, besando su cabello rubio que era idéntico al de su madre. «Hola, mi amor. ¿Has sido buena con mamá?» «Siempre es buena», dijo Inés, acercándose con una sonrisa, «aunque creo que ha heredado tu terquedad». Alonso rió, pero Inés lo conocía demasiado bien. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué ha pasado?» Él puso a Elena de nuevo en el suelo con sus juguetes y le entregó la carta a Inés. La observó mientras leía, viendo cómo sus ojos se ampliaban, cómo su mano se movía instintivamente a su vientre. «Tu padre», murmuró ella cuando terminó. «Lo siento, Alonso». «Yo no», dijo él con honestidad. «No puedo lamentar la pérdida de alguien que murió para mí hace 3 años». Pero él, al final, parece que entendió algo. Inés le devolvió la carta. «¿Qué vas a hacer?», era la pregunta que había estado evitando desde que abrió el sobre. «No lo sé», admitió. «Podríamos volver. Elena crecería con todos los privilegios que yo tuve. Este bebé», tocó su vientre suavemente, «nacería en una mansión, no en un apartamento modesto. Tendrían educación, conexiones, oportunidades, pero no nos tendrían a nosotros», interrumpió Inés suavemente. «No como somos ahora. En Madrid tú serías el marqués de Altamira otra vez. Yo sería la criada con la que te casaste, sin importar cuántos años pasen. Nuestros hijos cargarían con ese estigma». Alonso sabía que tenía razón. El mundo de la aristocracia madrileña tenía memoria larga y corazón corto. «Pero aquí», continuó Inés, «somos solo nosotros. Una familia, no perfecta, no rica, pero real». Elena eligió ese momento para traer una flor que había arrancado del jardín, ofreciéndosela a Alonso con una sonrisa desdentada. «Para papá», dijo con su vocecita. Alonso tomó la flor, una margarita simple, y algo se asentó en su pecho. «Tienes razón», dijo mirando a Inés.
Este es nuestro hogar ahora. Estas son nuestras raíces. Y no voy a arrancarlas por un pasado que ya no me pertenece. El alivio en el rostro de Inés era palpable. ¿Estás seguro? Es una fortuna enorme. Seguridad para nuestros hijos. Nuestros hijos tendrán algo mejor que dinero, dijo Alonso, envolviéndola a ella y a Elena en un abrazo. Tendrán padres que se aman. Tendrán un hogar construido sobre elección, no obligación. Y aprenderán que el verdadero valor de una persona no está en su título o su cuenta bancaria, sino en cómo trata a los demás. ¿Qué harás con la herencia entonces? Alonso había estado pensando en eso durante todo el camino desde el despacho. La mayoría irá a causas benéficas en Madrid. Orfanatos, escuelas para niños pobres, fondos para viudas sin recursos. Mi padre construyó esa fortuna explotando a otros. Es hora de que haga algo bueno. ¿Y el título? Puede pasar a mi primo, como mi padre planeaba originalmente. Yo no lo necesito. Ya no soy don Alonso de Mendoza y Rojas, heredero del marquesado de Altamira. Soy simplemente Alonso Mendoza, abogado de Barcelona, esposo de Inés, padre de Elena. Inés lo besó entonces, con Elena aplaudiendo entre ellos. Y Alonso supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Esa noche escribió las cartas necesarias rechazando formalmente la herencia y el título. Cuando terminó, sintió como si hubiera cerrado un capítulo de su vida de manera definitiva. Los años pasaron con la dulce monotonía de una vida bien vivida. El despacho de Alonso prosperó. Tomás se convirtió en socio, y juntos construyeron una práctica legal respetada en Barcelona. Nunca fueron ricos, pero nunca les faltó lo necesario. Inés dio a luz a otro hijo, Martín, como habían planeado. Luego vino otra niña, Rosa, nombrada así por la criada que había sido amable con ellos. 3 hijos que crecieron corriendo por las calles del barrio gótico, hablando catalán y castellano con igual fluidez, sin conocer el significado de títulos nobiliarios o rígidas jerarquías sociales. Elena creció para ser maestra, educando a niños del barrio. Martín se convirtió en médico, tratando a ricos y pobres por igual. Rosa, la más pequeña, se enamoró de un artista y abrió una galería donde exhibían obras de creadores locales desconocidos. Los 3 conocían la historia de sus padres, por supuesto. Cómo su padre había renunciado a un título por amor. Cómo su madre había soñado con el mar desde un convento en Madrid. Y llevaban esa historia como un emblema de honor, no de vergüenza. En su 20º aniversario de boda, Alonso llevó a Inés de regreso a la playa, donde ella había visto el mar por primera vez. Ya no eran jóvenes. Ambos tenían canas en el pelo, arrugas en el rostro que contaban la historia de años de risas y lágrimas, de luchas y triunfos. Pero cuando Alonso miraba a Inés, todavía veía a la muchacha de ojos azules que había bailado con él en un salón iluminado por velas, hace tantos años. ¿Sabes?, dijo Inés, mientras caminaban por la orilla con el agua lamiendo sus pies. A veces intento imaginar cómo habría sido mi vida si no hubiera ido a ese baile. No lo hagas, dijo Alonso apretando su mano. Esa vida no importa. Esta es la que elegimos. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó ella, la misma pregunta que le había hecho a él todos esos años atrás. ¿De todo lo que dejaste atrás? Alonso se detuvo, volviéndose para mirarla directamente. El sol del atardecer hacía que su cabello, ahora más plateado que dorado, brillara como un halo. «¿Ni un solo día?», dijo con absoluta certeza. «Dejé atrás una jaula dorada y encontré esto, una vida real, con amor real, con propósito real. ¿Cómo podría arrepentirme?». Inés sonrió, esa sonrisa que todavía hacía que su corazón se acelerara después de 20 años. «Entonces hicimos bien». «Hicimos más que bien», respondió Alonso. «Hicimos algo extraordinario. Desafiamos a todo un mundo que nos decía que era imposible. Y construimos algo hermoso a pesar de todo». Se besaron entonces, mientras las olas rompían a su alrededor y el sol se hundía en el horizonte. 2 personas que habían apostado todo por el amor y habían ganado lo único que realmente importaba,
una vida vivida en sus propios términos. Años más tarde, cuando Alonso estaba en su lecho de muerte, viejo, cansado, pero satisfecho, rodeado de sus hijos, nietos y la mujer que había amado por más de 40 años, sus últimas palabras fueron simples: valió la pena. Cada momento, cada sacrificio, cada dificultad, todo valió la pena por esto. E Inés, sosteniendo su mano mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, susurró: siempre lo supo. Desde esa primera noche en el baile, cuando bailamos bajo las máscaras, ya sabía que valía la pena. Y mientras el sol de Barcelona se filtraba por las ventanas de su modesto pero feliz hogar, Alonso Mendoza cerró los ojos por última vez, sabiendo que había vivido exactamente la vida que había elegido. No como un marqués, no como un noble, sino como un hombre que había tenido el coraje de elegir el amor sobre el deber. Y en el final, eso era todo lo que importaba. 50 años después del baile de máscaras que cambió dos vidas para siempre, una joven pareja entró en una pequeña librería en el barrio gótico de Barcelona. Estaban buscando un regalo para su boda, próxima, cuando encontraron un libro viejo y polvoriento en un estante escondido. El título, escrito en letras doradas descoloridas, decía: El baile de máscaras, una historia verdadera de amor y valentía. Lo abrieron curiosamente y encontraron la dedicatoria: para todos aquellos que alguna vez han tenido que elegir entre el camino fácil y el verdadero, que esta historia les dé el coraje para elegir con el corazón. Escrito por Elena Mendoza García en memoria de sus padres, Alonso y Inés, quienes nos enseñaron que el verdadero amor vale cualquier sacrificio. La joven pareja leyó la historia esa noche, sentados juntos en su pequeño apartamento. Y cuando terminaron, con lágrimas en los ojos, supieron que también ellos tendrían el coraje de construir su propia vida, sin importar lo que el mundo dijera. Porque algunas historias, aunque ocurrieron hace mucho tiempo, nunca dejan de ser relevantes. Algunas historias nos recuerdan que el amor, cuando es verdadero, puede mover montañas. Y algunas historias nos enseñan que la mayor nobleza no viene de la sangre o el título, sino del coraje de elegir la propia vida sin importar el precio. Esta fue una de esas historias. En fin, si esta historia te ha emocionado, te ha hecho reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio, déjame saberlo en los comentarios. ¿Habrías tenido el coraje de Alonso e Inés? ¿Crees que hicieron la elección correcta? Y si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero siempre vale la pena. Gracias por leer.